Hola, mi nombre es Argilio Durán. Soy profesor agregado del Departamento de Ciencias Morfológicas, Cátedra de Anatomía Humana. Soy oftalmólogo e imparto clases en pregrado y posgrado. El día de hoy vamos a tratar un tema de importancia en la esfera oftalmológica, que forma parte de las patologías que llegan con mayor frecuencia en el área de oftalmología. Comencemos con ojo rojo. El ojo rojo es una patología, como lo dije anteriormente, muy frecuente en el área oftalmológica, es decir, es un motivo de consulta cotidiano. Existen varias patologías que de alguna manera se manifiestan ocasionando un ojo rojo en los pacientes. Entre estas patologías tenemos la conjuntivitis. La conjuntivitis aguda es una patología donde frecuentemente su comienzo es gradual. Se clasifica en diferentes tipos y presenta diferentes signos a la exploración, lo cual nos da una serie de manifestaciones clínicas que nos permiten diferenciarlo. Estos pacientes pueden cursar o pueden acudir a la consulta reportando o dando un motivo de consulta que es sensación de cuerpo extraño, sensación como si estuviesen arenilla en los ojos, fotofobia, aumento del lagrimeo, incluso secreción. Algunas veces, pues, puede estar comprometida la agudeza visual dependiendo de la patología que esté involucrando el ojo rojo. Pero si estamos hablando de la conjuntivitis, normalmente hay preservación de la agudeza visual, es decir, el paciente está viendo de manera adecuada. Existen, en cuanto a los tipos, podemos mencionar la conjuntivitis bacteriana. Esta conjuntivitis se caracteriza por presentar una hiperemia, como lo vemos acá, una hiperemia conjuntival, secreción en fondos de saco, recordando que el fondo de saco es la continuidad de la conjuntiva tarsal, que está conformada por que está en la región posterior de los párpados, y la conjuntiva vulvar. Vamos a encontrar entonces en ese fondo de saco secreciones y lagañas. Es muy característica la dificultad para despegar los párpados, como lo podemos ver acá. Esa sensación de, digamos, de líquido que sienten esos pacientes es muy desagradable para ellos. Incluso eso hace que estos pacientes acudan con rapidez a la consulta. Suele ser de inicio unilateral, aunque puede diseminarse al otro ojo. Por eso es que le decimos a los pacientes que no se estén frotando un ojo con una mano y después con la misma mano se frotan el otro ojo, porque tienen un alto índice que puedan ocasionar una conjuntivitis bilateral. Esta por característica es indolora y no afecta la visión, como lo dije anteriormente. Su tratamiento es lavar toda esa secreción con suero o agua destilada si hay mucha secreción, y con un aplicador podemos ir retirando. Podemos utilizar colirios antibióticos de amplio espectro cada 4 horas durante 7 días, utilizando por ejemplo dobramicina, que es un medicamento antibiótico que epidemiológicamente en Venezuela y en el área de los Andes está bien tolerado. Es importante, muchachos, que estén claros en el uso del tratamiento de la conjuntivitis. ¿Por qué? Porque lo ideal es utilizar medicamentos que no contengan esteroides hasta que ustedes no sepan qué tipo de conjuntivitis es. Si es una conjuntivitis bacteriana, no hay problema, pero hay que tener mucho cuidado con las conjuntivitis virales. Eso, mi recomendación es que usen antibióticos tópicos sin esteroides y cumpliendo los días.
recordando al paciente que debe ser riguroso en sus tratamientos. Vemos acá también otras imágenes, vemos una conjuntivitis bacteriana donde vemos compromiso y secreción en este canto. Vemos acá de igual manera, vemos que se caracteriza siempre por secreción y ojo rojo, una hiperemia conjuntival. Conjuntivitis vírica es otra de las patologías que nos llegan con mayor frecuencia a la consulta oftalmológica. Este tipo de conjuntivitis la podemos encontrar dividida en conjuntivitis vírica de tipo adenovirus, que es la adenovírica, la queratoconjuntivitis epidémica y la queratoconjuntivitis por herpes simple. Cuando hablamos de la conjuntivitis vírica por adenovirus, esta conjuntivitis se presenta con una disminución de la agudeza visual leve, una hiperemia conjuntival importante, encontrando también a nivel tarsal estas lesiones que son los folículos tarsales podemos encontrar en los fondos de saco un moco o un líquido hialino característico de las conjuntivitis virales, encontrar a nivel de la córnea infiltrados subepiteliales y adenopatías preauriculares. Luego tenemos la queratoconjuntivitis epidémica. Esta queratoconjuntivitis epidémica se caracteriza por todo lo anterior que lo conforman las adenovíricas, más le podemos añadir un edema palpebral importante en estos pacientes y una reacción a nivel tarsal. Una reacción a nivel tarsal que lo podemos observar con estos puntos rojos, que son las petequias conjuntivales. Encontramos también inflamación de la córnea, que son las queratitis y posibles pseudomembranas en la parte inferior, como lo vemos acá, que estas pseudomembranas son características también de este tipo de conjuntivitis, las cuales se pueden retirar con un aplicador para que el cuadro vírico pues mejore con mayor rapidez. Estas conjuntivitis son, en cuanto a su tratamiento, pues se fundamenta en soluciones oftalmológicas como lágrimas artificiales, AINES, dependiendo de la evolución del paciente. Estas queratoconjuntivitis, la adenovírica y la queratoconjuntivitis epidémica, son limitadas en cuanto a su aparición y en cuanto a su desaparición de los signos y síntomas. Es importante que desde el punto de vista epidemiológico, el paciente que curse con una conjuntivitis de este tipo se realice una higiene adecuado o una higiene personal adecuado. También evitar el contacto con otras personas para evitar el contagio, ya que son conjuntivitis altamente contagiosas. Luego tenemos las queratoconjuntivitis por virus de herpes simple. Estas queratoconjuntivitis por herpes simple se presentan con una hiperemia conjuntival, como lo vemos acá, y podemos en algunas oportunidades encontrar esta lesión, esta úlcera dendrítica, que es fluoroceína positiva. Es decir, desde el punto de vista oftalmológico, nosotros tenemos un líquido que es llamado fluoroceína, el cual se le instila al paciente por medio de una gota o por medio de tiras de fluoroceína, y este se esparce a nivel de la córnea, logrando visualizar si existe o no algún defecto a nivel corneal.
esta coloración se toma gracias a que las lámparas de hendidura y los oftalmoscopios directos poseen un filtro, el cual es denominado el filtro azul cobalto. Como ustedes pueden ver que tiene una coloración azulada y la lesión se ve verde. Entonces, en el oftalmoscopio directo que ustedes pueden tener, van a observar en la parte anterior de ese oftalmoscopio 2 puntos o 3 puntos, un punto de color azul, un punto de color verde y otro amarillo o blanco. Eso indica los filtros que tiene el oftalmoscopio directo. Entonces podemos de esta manera evaluar la integridad de la superficie corneal. Es importante monitorear a estos pacientes porque la afectación ocular es incluso severa cuando no tienen un tratamiento adecuado. En cuanto al tratamiento, tenemos el control oftalmológico permanente en las primeras 48 horas y podemos utilizar colirios o soluciones oftálmicas o ungüentos en base a aciclovir o antivirales que ayudan de alguna manera a que el cuadro mejore. Incluso estos pacientes pueden ser tratados de manera oral, con vía oral, con aciclovir de igual manera. Luego tenemos las conjuntivitis alérgicas. La conjuntivitis alérgica son conjuntivitis donde la respuesta alérgica conjuntival cursa con una reacción conjuntival difusa, como lo podemos ver acá. Estos pacientes se pueden quejar por sensación de cuerpo extraño, de ardor, de picor. Incluso cuando estos pacientes se frotan los ojos, pueden cursar con quemosis, ojos sonrojados, como edematizados, un edema palpebral importante también. Esta se asocia principalmente a papilas en la región conjuntival, como lo podemos ver acá, que son una especie de elevaciones, lo cual le pueden ocasionar a los pacientes una sensación terrible de cuerpo extraño. En cuanto a su tratamiento, se basa principalmente en utilizar antihistamínicos, soluciones oftalmológicas 2 veces al día. Podemos utilizar como la celastina, olopatadina, estos medicamentos que ayudan de alguna manera a mejorar ese cuadro alérgico. Tenemos que hacer un seguimiento constante por lo menos por unos 15 días a un mes para identificar los agentes alergenos. Luego tenemos la conjuntivitis seca. Esta conjuntivitis son motivos de consulta frecuente, especialmente en pacientes de edad avanzada. Sus causas son diversas e incluyen envejecimiento, las causas farmacológicas, parálisis faciales, blefaritis, entre otras. Cursan con picor ocular, principalmente estos pacientes sienten una quemazón, una sensación de arenilla y clínicamente apreciamos una reacción conjuntival poco intensa y difusa, sobre todo en áreas no cubiertas por los párpados, es decir, que se encuentran por exposición. El tratamiento consiste principalmente en lágrimas artificiales de forma continua, junto con medidas higiénicas para evitar de alguna manera que ésta se complique. Tenemos que evitar corrientes de aire, aires acondicionados de manera directa o algún tipo de aire que pues de alguna manera pues influya en este tipo de conjuntivitis y bueno, la polución ambiental, así como la fijación visual prolongada. Ahora, hablaremos de las alteraciones de la esclera. En este caso podemos hablar
de las epiescleritis. Las epiescleritis se caracterizan por una hiperemia conjuntival, como lo vemos acá, focal, nodular, que puede ser en un solo ojo unilateral frecuentemente, específicamente para la región temporal. Es un proceso benigno, suele darse en adultos jóvenes, es asintomático en la mayoría de los casos o con leves molestias, que las molestias que pueden cursar estos pacientes es lagrimeo o una sensibilidad local, a diferencia de la escleritis, que es otra de las alteraciones que ya vamos a hablar de ella, que esta se asocia con dolor ocular. No evoluciona a escleritis porque blanquea con fenilefrina. Es decir, como lo vemos acá, la fenilefrina ocasiona o nos proporciona en el examen oftalmológico que este ojo rojo disminuya. Es decir, esa es la prueba de la fenilefrina. En cuanto al tratamiento, podemos utilizar AINES cada 6 horas. Si hay respuesta por los AINES, se puede utilizar tratamiento con corticoides oftálmicos. Y bueno, se hace un control oftalmológico permanente. Luego tenemos la contraparte de la epiescleritis, que la vamos a denominar la escleritis. El 50% de los casos en estos pacientes es bilateral. Las mujeres de edad más avanzadas la asocian a las enfermedades reumáticas. Puede ser una forma de presentación de este tipo de enfermedades sistémicas. Es mucho más sintomática que la epiescleritis y esta cursa con dolor, como lo dije anteriormente, fotofobia, color rojo azulado, incluso a veces hay zonas de necrosis avascular grisácea. Por eso es que es importantísimo realizar la diferencia de la epiescleritis con la escleritis. Para el diagnóstico diferencial es útil la instilación, como lo dije anteriormente, de la fenilefrina, el cual blanquea los vasos conjuntivales y esclerales, mientras que las esclerales permanecen iguales. En este caso, la fenilefrina no nos funciona. Le aplicamos fenilefrina a este paciente y el paciente continúa con el ojo rojo. Si lo hace, estamos en presencia de una escleritis. Ahora, ¿cómo tratamos la escleritis? En este caso, podemos utilizar colirios de corticosteroides, AINES, también vía oral, como el ibuprofeno, y de alguna manera esto nos va a ayudar a disminuir el dolor y el ojo rojo en estos pacientes. De igual manera, control periódico por el oftalmólogo que lo esté tratando. Luego tenemos la conjuntivitis crónica. Esta conjuntivitis es un cuadro que cursa con sensación de cuerpo extraño. Estos pacientes acuden a la consulta por ese tipo de sensación de arenilla, de molestia. Vamos a encontrar en estos pacientes una hiperemia conjuntival leve, molestias inespecíficas de larga evolución, folículos tarsales, como lo vemos acá, y podrían complicarse haciendo dermatitis eczematoides, triquiasis, que son las pestañas que se encuentran en contacto con la córnea, de las estasias marginales, lesiones límbicas gelatinosas en estas zonas y por supuesto todas estas conjuntivitis crónica nos puede ocasionar una lesión corneal a futuro y nos da las úlceras corneales marginales. El tratamiento de estas conjuntivitis se basa principalmente en tratar la conjuntivitis si es aguda de manera exitosa. Insistir en la petición, en este caso, de la valoración constante por el oftalmólogo para que pueda de alguna manera realizar el diagnóstico acertado y evitar el progreso a una conjuntivitis crónica. Queratitis y úlcera corneal. En este grupo podemos encontrar la úlcera vírica por herpes oftálmico,
Podemos encontrar queratitis y úlceras por agentes externos y por supuesto las úlceras bacterianas, entre otras como la micótica y eso. Pero les traigo a colación las tres más importantes. Estas queratitis suelen cursar con fotofobia, disminución más o menos notable de la agudeza visual, lagrimeo, inyección conjuntival y sensación de arenilla o dolor ocular en relación al grado de afectación. Es fundamental la tinción con fluoresceína para determinar la solución de continuidad o si existe algún tipo de lesiones como esta en las que es característica de las herpéticas como tal. Cuando hablamos de las úlceras por virus de herpes simple, observamos estas lesiones de tipo dendrítica que es gracias a la tinción por fluoresceína, sería fluoresceína positiva y esto nos da una orientación hacia el diagnóstico. Cuando hablamos de queratitis y úlceras por agentes externos, son lesiones por traumatismo, por agentes químicos, físicos, que de alguna manera entran en contacto con la superficie corneal y la lesionan, ocasionando una pérdida de la solución de continuidad de esta superficie. Y por último, las úlceras corneales bacterianas, la cual ellas requieren una valoración inmediata, igual que las anteriores, por el oftalmólogo, y tiene que ser tratada de manera adecuada. De alguna manera tenemos que identificar el agente externo que está causando el proceso bacteriano para poder instaurar el tratamiento adecuado de acuerdo al germen que está afectando la córnea como tal. Vemos acá cómo se representa el acceso o la úlcera corneal con un probable acceso a nivel estromal. Continuamos con uveitis. Uveitis es también otra patología frecuente que llega a nuestra consulta de manera cotidiana. También es una de las patologías donde el paciente cursa con ojo rojo. Cuando hablamos de uveitis, primero que nada tenemos que tener clara la anatomía. La anatomía es un pilar fundamental o la base de un médico o de un profesional de la salud, en conjunto con otras materias que van de la mano. Pero la anatomía, recalco que es de suma importancia. Recordando un poco la anatomía de primer año, podemos mencionar que el ojo tiene tres capas. Una capa o túnica externa que está conformada por la esclerótica y la córnea en su parte más anterior. Una capa media que es esta que es de color parduzca, el cual contiene vasos y nervios, vasos, arterias y venas, como la vena vorticosa que la vemos acá, en su parte posterior, y hacia la parte anterior el iris y la pupila. Y en la parte más interna, que es la túnica retiniana o la túnica interna, vamos a hablar o vamos a encontrar a la retina con las diferentes capas histológicas que lo conforman. Vamos a encontrar en esta retina una serie de elementos como el nervio óptico, la mácula lútea y las arcadas vasculares, temporales y nasales, entre otras cosas. Vamos a enfocarnos en esta túnica, que es la túnica media, túnica muscular y vascular, que es denominada uvea. Como lo dije anteriormente, de color parduzca y contiene tomamos un segmento de este preparado anatómico y vamos a visualizarlo en este corte. Podemos evidenciar al músculo ciliar, que lo vemos acá, y en toda esta estructura al cuerpo ciliar, el cual tiene una serie de prolongaciones en la pars plicata, que son los procesos ciliares, que son de importancia porque en esta zona es donde se produce el humor acuoso.
identificamos esta estructura que son los ligamentos sonulares, el cristalino, el iris, vemos cómo se ven los pliegues cristalinianos, bien, y por supuesto la córnea con sus diferentes capas que lo conforman. Vemos acá el proceso ciliar y el proceso ciliar en el corte, en el preparado o en el modelado anatómico que tenemos en la Cátedra de Anatomía Humana, Departamento de Ciencias Morfológicas de nuestra querida Universidad de los Andes. Luego que tenemos clara la anatomía del globo ocular, en este caso la túnica media, que es la parte denominada uvea, podemos hablar de patologías, en este caso la uveitis, que según una definición estricta es la inflamación de ese tracto uveal. Sin embargo, este término se emplea actualmente para describir muchas otras formas de inflamaciones intraoculares que pueden afectar estructuras que están cercanas o adyacentes. En cuanto a su epidemiología, representa solo el 5% del total de los casos de uveitis. Su diagnóstico y tratamiento plantea muchos problemas en estos pacientes porque a veces no dan una sintomatología clara. En cuanto a la clasificación o las uveitis que podemos encontrar, tenemos la uveitis posterior entre el 30 y 40%, la uveitis es la posterior, la anterior entre el 40 y 50%, la uveitis intermedia entre el 20% y las panoveitis, que es decir, que afectan estas tres porciones, que es la anterior, intermedia y posterior, que sería en un promedio de el 10%, que serían las panuveitis. En cuanto a la clasificación, tenemos una clasificación anatómica, que lo hablamos anteriormente, que sería anterior, intermedia, posterior y la panoveitis. Anatomopatológica, que es la granulomatosis no granulomatosa, y según su evolución, si es aguda, crónica o recidivante. Cuando hablamos de uveitis anterior, la uveitis anterior, en cuanto a su etiología, por orden de aparición o por incidencia, podemos hablar de patologías reumatológicas. En este caso, la artritis reumatoidea va de primer lugar. O tenemos que pensar en estos pacientes que nos llegan con uveitis anterior. Luego son los traumatismos, bien, y posteriormente todas estas patologías, estos síndromes que continúan hasta llegar a la idiopática. Luego tenemos las uveitis intermedias que afectan la pars planitis, es decir, la región posterior del cuerpo ciliar, es idiopática. Podemos encontrar a estos pacientes que están asociados con patologías como la sarcoidosis y la tuberculosis. También está asociado a otra serie de enfermedades como la enfermedad de Lyme o puede ser incluso idiopática. Luego tenemos las uveitis posteriores y ponoveitis. Las uveitis posteriores, principalmente por orden de aparición, la etiología más frecuente es la toxoplasmosis. La toxoplasmosis es una de las patologías que afectan, digamos, el área retiniana con mayor frecuencia. Incluso podemos pensar que este tipo de patologías nos pueden ocasionar una serie de lesiones a nivel retiniano como son los granulomas. Estos granulomas y luego posteriormente cuando cesa esta patología o este caso de toxoplasmosis, estos pacientes en su superficie retiniana presentan cicatrices. Estas cicatrices van deteriorando las diferentes capas de la retina. Es importante que esta patología tiene, digamos, una predilección por llegar a la zona macular. Recordando que la región macular es donde tenemos el mayor punto de agudeza visual, es decir, donde pues, prácticamente vemos. Y también les puedo traer a colación
casos de pacientes jóvenes que han sido diagnosticados con toxoplasmosis y han presentado uveitis posteriores, donde las agudezas visuales son por el orden o se encuentran en 20/400 o incluso menos, es decir, son pacientes con una muy baja visión. Y lo más triste del caso es que estos pacientes, al tener esta baja visión y estar localizadas estas lesiones cercanas a la mácula, son pacientes que pues prácticamente quedan con una baja visión. Lo que hay que evitar es que esta patología esté activa. Igual nos pasa con la toxocariasis, enfermedades herpéticas, sífilis, sarcoidosis, bartolinosis, candidiasis y bueno, todos los demás que podemos encontrar. Existe también otra patología, como vemos acá, que es la oftalmía simpática. La oftalmía simpática es una, digamos, una condición que aparece en los pacientes que por alguna situación se les tuvo que realizar una evisceración. Una evisceración es extraer parte del globo ocular, es decir, estamos hablando de extraer córnea, todo el tracto uvial, dejando parte de la esclera y los músculos extraoculares para luego colocar una prótesis ocular. ¿Qué sucede? Cuando se realiza este procedimiento, al paciente se le retira todo ese tracto uvial. Si por alguna razón quedan residuos de ese tracto uvial, estos pacientes pueden generar con el tiempo una reacción inmunológica que puede ocasionar que el organismo crea que ese residuo que quedó de tracto uvial es malo para la persona, o sea, es algo extraño. Entonces genera una respuesta inmunitaria donde afecta tanto ese ojo que fue el operado como el otro ojo que está sano. Entonces este paciente puede ir cursando con una pérdida visual por este tipo de patología que es denominada la oftalmía simpática. Como se los mencioné anteriormente, la uveitis anterior, la causa más frecuente es la artritis reumatoidea, tanto en la parte adulta como en la juvenil. Pueden presentarse en el género femenino, bien, mayores a 6 semanas de duración pueden encontrarse, pueden estar afectados un orden de 4 o menos articulaciones durante los 6 meses y pueden presentar inflamación del iris. Esto puede presentarse hasta en el 30% de los pacientes que cursan con esta patología. A esta inflamación del iris la vamos a llamar iritis. Bien. Luego, si eso nos afecta algún tipo de articulaciones o digamos o varias articulaciones, esta iritis mayormente no se encuentra con mayor frecuencia. De hecho, vemos que esta iritis se encuentra aproximadamente máximo en el 10% de esta patología. Bien. Las uveitis anteriores normalmente pueden cursarse asintomática de manera inicial, luego el ojo afectado como tal comienza a perder visión o a tener una visión borrosa y se puede incluso diagnosticar ya cuando están en etapas avanzadas, es decir, cuando el paciente ya se queja de que no ve bien, y esto es por estas bandas que puedan aparecer o digamos, estos precipitados queráticos, los cuales son característicos de este tipo de uveitis, bien, las queratitis en banda,
y toda esa respuesta inflamatoria en esta cámara anterior vamos a encontrar gran cantidad de actividad celular que normalmente no se consigue. Eso ahí no hay células. Entonces, ¿qué sucede con esta cantidad de células? Es como si ustedes tuviesen nieve. Al tener alguna estructura que se interpone en lo que ustedes están viendo con, eh, con la parte retiniana, que es donde pues, llega el haz de luz, eso va a ocasionar pues, pérdida visual. Y eso es lo que ocurre en estas uveitis. Luego vemos esta imagen donde vemos que la pupila se encuentra distorsionada. ¿Por qué? Porque estos pacientes, esa reacción inflamatoria en cámara anterior, ocasionan que esas células se adhieran, o sea, hacen una adherencia entre el borde pupilar y la cápsula anterior del cristalino, ocasionando o originando, mejor dicho, lo que nos denominamos sinequias posteriores. Esas sinequias, pues hay que tener mucho cuidado porque es lo que tenemos que evitar. Bien, la podemos tratar de manera farmacológica, incluso de manera quirúrgica. Ahora, las uveitis intermedias son inflamaciones oculares donde esa inflamación se sitúa en la base del vitrio. Puede estar por encima del cuerpo ciliar, la pars plana y la retina periférica, así como el vitrio anterior. Puede aparecer en esta sintomatología en el 85-90% de los casos, aunque a pesar de eso, sus etapas iniciales son asintomáticas. Son etapas avanzadas, hay una agudeza visual bastante disminuida, un proceso inflamatorio que presenta alteraciones visuales, que son las miodesoxias, son como si ustedes viesen mosquitas volando, y los diagnósticos tempranos pueden estar dados por hallazgos exploratorios. La pars planitis, en su fase inicial, podemos encontrar células en vitrio anterior, cual es fina, tiene una agregación fibrilar en el 1/3 anterior de la cámara anterior, como lo podemos ver en esta imagen, por medio de fundoscopia. Vemos acá toda una especie de lesiones blanquecinas en forma de banco de nieve. En sus fases tardías pueden haber cambios cistoides, lobulados, que provocan hemorragias maculares, retinosquisis, desprendimiento de retina, cataratas subcapsulares posteriores, nevascularización de la retina, hemorragias vítreas, asociado a esclerosis múltiple, toxocariasis y sarcoidosis. Vemos acá una lesión por medio de una fundoscopia indirecta donde vemos un desprendimiento de retina y unas tracciones, desprendimiento de retina y unas tracciones vitrorretinianas. Luego tenemos las uveitis posteriores. Las uveitis posteriores es la causa más común. En este caso, es la toxoplasmosis, en las causas más comunes. Esto puede ocasionar inflamaciones de la retina, retinitis, inflamación de la coroiditis, inflamación de la gingivitis. Estas zonas activas de inflamación retiniana son engrosamientos de color crema cuando está activo, como lo vemos acá. Bien, y vemos una especie como de granuloma. Luego, cuando vemos que están inactivas o son cicatrices viejas, están bordeados por una cicatriz más oscura, como lo vemos acá. Y es cuando la patología está inactiva. La toxocariasis ocular, vemos acá un granuloma, ¿sí? Es unilateral, no se asocia con enfermedad sistémica. Y estos pacientes, es importantísimo, pueden cursar con leucocoria, estrabismo y disminución visual. Eso es importantísimo, sobre todo cuando van a valorar pacientes que les llegan a ustedes a la rural, por ejemplo. Solamente con una linternita de bolsillo, ustedes pueden
observar el fondo, digamos el reflejo rojo de estos pacientes y evidenciar que no tengan una coloración blanquecina en el borde pupilar. No sé si, bueno, probablemente han visto cuando les toman la fotografía a algunas personas y algunas cámaras toman el reflejo rojo y dicen, cónchale, se me dañó la fotografía. En este caso, para nosotros los oftalmólogos nos alegramos al ver ese reflejo rojo porque quiere decir que hay una indignidad en todas las estructuras que conforman la parte transparente o los medios transparentes del globo ocular y podemos descartar patologías desde tumores como el retinoblastoma, uno de los tumores oculares más frecuentes en la edad infantil en los niños, como otro tipo de lesiones. Entonces, para el diagnóstico, ¿qué necesitamos para diagnosticar la uveitis? Una anamnesis detallada, la exploración oftalmológica minuciosa y pruebas de laboratorio seleccionadas. Bien, recordando un poco que les hablé de reumatoidea, de serologías y esas cosas. Si vamos a explorar a un niño, lo recomendable es una exploración bajo anestesia, si es necesario, si el paciente lo amerita. Entre las pruebas de laboratorio, según la uveitis que esté cursando el paciente, podemos mencionar entre las uveitis anteriores, partiendo desde una hematología completa, anticuerpos nucleares, lisosima sérica, electroforesis proteica de sérica, SA, que es para la sarcoidosis, FTA ABC es para la sífilis. En las intermedias, lisosima sérica, la FTA, radiografías de tórax para tuberculosis, pruebas de tuberculina, de tuberculosis, eso es importantísimo. Y las posteriores, PCR, ELISA, toxoplasmosis, toxocariasis, enfermedad de Lyme, hemocultivos, niveles de anticuerpos para virus. Más o menos ese sería el esquema. Si ya diagnosticamos la uveitis, la podemos tratar. ¿Cómo la tratamos? Primero tenemos que reducir la inflamación que aparece para evitar que aparezcan las complicaciones. Tratar las enfermedades infecciosas y malignas que lo producen, si en este caso, si ese fuese el caso. El tratamiento inicial, corticosteroides, ciclos cortos, midriáticos o cicloplégicos tópicos para evitar las sinequias, las adherencias, que recuerdan que les comenté. Inyecciones de corticosteroides bajo la cápsula de Tenon, uveitis posteriores intermedias, dependiendo del caso. Es importante primero también diagnosticar si es una enfermedad sistémica antes del uso del esteroide. Hay que tener mucho cuidado con eso, muchachos. Porque bueno, si por ejemplo es una toxoplasmosis que está activa, primero hay que tratarla y luego iniciar con los esteroides. Porque ¿qué hacemos con el uso de esteroides? El uso de esteroides pues nos puede bajar la respuesta inmunológica del paciente y pues nos los va a deprimir un poco en ese sentido. Y tratamientos adicionales, si el paciente usa naproxeno, tolmitina, artritis, metrotexate, entre otros. Y otro tipo de metabolitos. Ciclosporina, acetopinina, inhibidores TNF, en fin, todo este tipo de tratamientos que de alguna manera el paciente pues lo amerite para tratar ese tipo de uveitis. Bien, este es lo de nosotros de la unidad docente asistencial de nuestro posgrado en oftalmología en Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes. Continuando con glaucoma, que es otro de las patologías de gran importancia en la esfera oftalmológica. Ya les había dicho que también lo veis, pero el glaucoma también. El glaucoma es uno de las causas también de ojo rojo, igual que la uveitis. El glaucoma es una patología que afecta a gran parte de la población y algunas veces ni lo saben. Y lo más triste del caso es que es uno de los causantes de ceguera, la cual esa ceguera es irreversible.
Como introducción al glaucoma, tenemos que considerar diferentes situaciones. El glaucoma es una enfermedad desde el punto de vista oftalmológico que afecta la visión. Estos pacientes pueden cursar con una disminución de la agudeza visual, como lo podemos ver acá, la cual esa visión va a ser una pérdida periférica, incluso puede ser bilateral y de manera progresiva. Lo grave de esta patología es que esta pérdida visual se caracteriza por ser irreversible y estos pacientes pueden llegar a presentar una visión como lo vemos acá en esta imagen con esta señorita, donde se ve toda la oscuridad en la periferia y solamente está viendo en el centro, como una visión tubular. Es importante recalcar que estos pacientes que sufren de glaucoma son pacientes que empeoran su situación o su condición debido a que los medicamentos para el glaucoma, es decir, las gotas que se utilizan, como lo vemos acá, son medicamentos que tienen efectos adversos. Entre los efectos adversos puede ser ojo rojo, ardor, molestia, y eso pues ocasiona que estos pacientes dejen de aplicarse las gotas o el tratamiento y por no utilizar ese tratamiento esta patología de glaucoma empeora, incluso llegando a ocasionar en personas de mayor edad dificultades tan severas, dificultades de visión que pueden estar más propensos a caídas. Es importante recalcar en los pacientes con glaucoma esta imagen. ¿Por qué? Estos pacientes normalmente, al observar un paisaje como lo podemos ver acá, lo van a hacer de forma tubular, es decir, va a ser como si estuviesen viendo por un telescopio como lo hace este señor y va a visualizar solamente un segmento o una parte de todo ese paisaje. Pensando un poco en historia, si nos retrocedemos unos cuantos años atrás, específicamente en 1826, podemos hablar de una persona que fue de gran importancia en la historia oftalmológica y la medicina. En este caso, podemos nombrar a William Bogman, el cual fue un médico, anatomista, histólogo y oftalmólogo inglés, quien investigó o dio algunas contribuciones importantes en el avance de la medicina. Sus estudios en los órganos humanos a través del microscopio aportaron importantes descubrimientos en la ciencia médica y por supuesto en la quirúrgica. En Inglaterra, William Bogman, o llamado Sir William Bogman, fue el llamado padre de la anatomía, la histología y la cirugía oftalmológica. Sus trabajos en histología fueron memorables en cuanto a los tejidos visibles, que eran visibles gracias al microscopio. A su vez, William Bogman, en cuanto a sus trabajos en la esfera oftalmológica, los enmarcó tanto en patologías como glaucoma, catarata, estrabismo, desprendimientos de retina. Incluso cuando hablamos del punto de vista del glaucoma, que es lo que estamos estudiando el día de hoy, él practicaba o buscaba de alguna manera estudiar y percibir la presión intraocular. Esto lo hacía por medio de la digitopresión, es decir,
utilizando los dedos índices, como lo vemos acá en esta imagen con esta señora, donde vemos que el examinador utiliza los dos dedos índices para tocar, con los ojos cerrados por supuesto, el globo ocular y sentir su consistencia, si está duro, si está blanda, si está pétreo. Bien, entonces de esa manera William Bowman aportó algunos descubrimientos de importancia en la esfera oftalmológica, específicamente en el glaucoma. Luego en la historia fueron apareciendo otros personajes, como por ejemplo Von Graefe en 1851, el cual dio o aportó descubrimientos de importancia en la esfera oftalmológica. Incluso él, desde el punto de vista del glaucoma, descubrió cómo sube la presión intraocular y al subir causa una palpitación a nivel de la arteria central de la retina, en este caso a nivel papilar. También descubrió que esta se atrofia y se excava como tal, o sea, se pone más grande la excavación. Como consecuencia de esto, pues se reduce el campo visual en los pacientes y por ende trae como consecuencia ceguera. Aparte de eso, pues aportó avances en cuanto a la tonometría y a técnicas como la iridotomía, que son, como las vemos acá, trabeculectomía. Todas estas, estos procedimientos de alguna manera aportaron gran conocimiento para el avance del glaucoma. Pero todo esto ocasionó que su avance fuese un poco lento. ¿Por qué? Porque en ese tiempo ese tipo de procedimientos era complicado porque no tenían anestésicos, donde estos anestésicos sirvieran de alguna manera para ayudar a esas tomas de presión y a esos procedimientos. Luego, en 1862, Thomas R. Fraser, otro personaje que de alguna manera ayudó a los avances en el glaucoma, describe el uso de un alcaloide extraído de la haba que es llamado la fisostigmina, el cual tenía un efecto miótico. Ese efecto miótico iba a contraer la pupila y ocasionar en el ángulo como tal que se abriera y por ende reduce la presión intraocular. Y por último, en 1877, Adolf Weber estudia el efecto de un nuevo fármaco, como lo vemos acá, que es la pilocarpina. Es uno de los principales, o fue uno de los principales medicamentos que ocasionaban miosis y por ende nos ayudaba a drenar el humor acuoso por el ángulo de Schlemm. Luego, en los años 1900, específicamente 1970, apareció el uso del cannabis para el tratamiento del glaucoma, donde la American Academy of Ophthalmology participó o dedicó una serie de investigaciones sobre este tema para dar conclusiones en relación a investigaciones anteriores y dio a conocer la eficacia de este tratamiento o del cannabis en el glaucoma. Aunque para que los pacientes tuviesen
un efecto terapéutico adecuado, tenían que consumir el glaucoma de 3 a cada 4 horas, lo cual aumentaba los efectos adversos de estos pacientes y por ende pues cayó en desuso y se prefirió utilizar drogas de otro tipo como las que conocemos hoy en día, como son los alfa-adrenérgicos, prostaglandinas, beta bloqueantes, entre otros. Vemos que a lo largo de la historia el glaucoma, para su medición se ha utilizado diferentes instrumentos. Entre estos instrumentos tenemos el método que es el gold standard, que es el denominado tonómetro de Goldmann, el cual es un tonómetro que nos da por aplanación, es decir, por contacto directo con la córnea, previamente a la instilación de anestésico, nos da la presión intraocular estimada en el paciente. Recordando que los valores normales de la presión intraocular rondan los valores de 10 a 21 milímetros de mercurio. Cuando encontramos por debajo de 10 milímetros de mercurio, estamos hablando de una hipotensión ocular, y cuando está por arriba de 21 milímetros de mercurio a 30, podemos hablar de una hipertensión ocular, y cuando está por arriba de los 30 milímetros de mercurio, estamos hablando ya de una presión intraocular que es sugestiva de un paciente que curse con el diagnóstico de glaucoma. A pesar de todo eso, observamos que a lo largo de la historia, el glaucoma es una patología que se ha estudiado a fondo. Sin embargo, a pesar de todos esos 150 años aproximadamente de su estudio, todavía estamos conociendo día a día algunos avances y procedimientos que de alguna manera nos ayuden a tratar esta patología, que es la segunda causa de ceguera irreversible a nivel del mundo. El glaucoma. El glaucoma, si nos enfocamos en una definición, podemos decir que es una neuropatía óptica anterior crónica progresiva, el cual es multifactorial. En este concepto tenemos que tener 3 puntos claves. Los 3 puntos claves es que vamos a encontrar en estos pacientes pérdida de las capas de las fibras nerviosas. Vamos a encontrar, producto de esa pérdida de la capa de las fibras nerviosas, un déficit en el campo visual, es decir, el paciente le va a impedir o le va a costar ver la periferia. Por eso es que estos pacientes tienen una visión como si fuese un tubo, es tubular. Y podemos encontrar algunas veces el aumento de la presión intraocular, PIO, el cual es uno de los factores de importancia a considerar. Sin embargo, hay glaucomas que son normotensos, entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. En cuanto a la circulación del humor acuoso, el humor acuoso, como lo expliqué anteriormente, se produce a nivel del cuerpo ciliar, específicamente en la pars plicata del cuerpo ciliar, denominados anatómicamente de manera macroscópica como procesos ciliares, que los podemos visualizar acá. Estos son los procesos ciliares. Este humor acuoso se origina en esta zona, lo vemos acá, viaja a la cámara posterior, que está ubicada en esta zona, entre el iris, que es este, y el cristalino, es decir, la cara posterior del iris y la cara anterior del cristalino. Pasa ese humor acuoso a la cámara anterior por medio del diafragma pupilar o la pupila, y una vez que se encuentra este humor acuoso en la cámara anterior,
viaja hacia ambos extremos buscando el ángulo donde se encuentra el conducto de Slem. De esta manera se va a los vasos epiesclerares y de alguna manera se reabsorbe. Toda esta circulación se hace de manera constante. Cuando ocurre algún daño o alguna alteración en esta circulación, ya sea en la reabsorción del humor acuoso, en la producción de humor acuoso, alguna obstrucción que impida como tal la circulación normal, puede ocasionar aumentos de la presión intraocular. En esta imagen podemos visualizar la cámara anterior, que estaría ubicada acá. Esta cámara anterior se encuentra ubicada entre el espesor corneal, que es este que está acá, y el reflejo que proporciona la lámpara de hendidura a nivel de la cara anterior del iris. Esta distancia entre esta cara anterior del iris y el espesor corneal es lo que corresponde a la cámara anterior. Visualicen bien esta imagen porque más adelante, cuando estemos hablando de glaucoma de ángulo cerrado, esta cámara anterior se estrecha, es decir, se une el espesor corneal con la cara anterior del iris y nos va a originar o nos va a dar como consecuencia una cámara anterior estrecha y por ende un cierre angular, ocasionando un aumento de presión intraocular en los pacientes. Fisiopatología del glaucoma. La fisiopatología del glaucoma tiene dos teorías, una teoría mecánica y una teoría vascular. La teoría mecánica se encuentra basada en fuerzas que se van hacia la periferia, ocasionando una compresión mecánica constante en el nervio óptico en esta zona. Y al ocasionar esa compresión constante en el nervio óptico, por ende, esas fibras se mueren o pierden su actividad o su función y el paciente va perdiendo visión. También existe la otra teoría, que es la teoría vascular, que es debido a esa compresión mecánica constante, los vasos que llegan al nervio óptico como tal sufren de alguna manera una isquemia, y al producirse una isquemia, es decir, que ese vaso deja de funcionar de manera adecuada, nos da como consecuencia una pérdida de las fibras del nervio óptico. Podemos ver acá cómo un nervio óptico va avanzando en su daño. En este nervio óptico vemos que esta excavación es pequeña, luego vemos que va progresando el daño y la excavación se va haciendo más grande hasta que llega un momento que es extremadamente grande y las fibras del nervio óptico, es decir, esto que está alrededor, que es el rodete, se van perdiendo y como le trae como consecuencia al paciente una ceguera, la cual es irreversible. En cuanto a la clasificación del glaucoma, existen infinidad de clasificaciones, incluso hasta 40 tipos de glaucoma. Pero desde el punto de vista didáctico podemos traer a colación la clasificación de glaucoma por ángulo abierto y glaucoma por ángulo cerrado. Bien, que es según la amplitud del ángulo entre la raíz del iris y la córnea. Luego tenemos si el glaucoma está asociado a factores o enfermedades sistémicas como glaucoma secundario, estaríamos hablando de diabetes, por traumatismo, por cirugías oculares, y en la otra clasificación que es de importancia, que es según la edad, que son los glaucomas congénitos, infantiles, juveniles y en el adulto. Glaucoma primario de ángulo abierto. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos antecedentes familiares de glaucoma de entre el 4 y el 16%. Representan el 85% de todos los glaucomas. Esto aparece en personas que tienen miopías elevadas,
que presentan enfermedades sistémicas como la diabetes mellitus y enfermedades que de alguna manera de forma sistémica alteren el flujo de la cabeza del nervio óptico, como las patologías hipertensivas. En cuanto a la edad, a partir de los 40 años, esto es un factor de riesgo para los pacientes con ángulo abierto, la raza negra, afrocaribeños, y los masculinos somos más propensos a tener este tipo de glaucoma. De hecho, es uno de los glaucomas más peligrosos a mi entender. ¿Por qué? Porque estos pacientes no se quejan de dolor, no van a ir a una consulta presentando dolor, un ojo rojo, una sintomatología que nos llame la atención, sino que cuando llegan de manera ocasional a la consulta por un chequeo de rutina, estos pacientes de manera, digamos, sorpresiva, pues encontramos alteraciones en el nervio óptico o alteraciones de visión en cuanto a su campo visual, en cuanto a su periferia. Estos pacientes se pueden quejar cuando van a la consulta por visión nublada, como les dije, una pérdida periférica de visión, y pueden ver anillos de colores, cefaleas constantes. Vemos como un paciente puede visualizar, vean esta imagen de estos niños, donde el paciente pierde la periferia, ven que la ve oscura, en cambio que solamente es los dos rostros de los niños. Entonces estos pacientes comienzan a tener una visión tubular. Vemos cómo quedan estos pacientes. De verdad que es un poco triste ver cómo evolucionan de manera tórpida y de manera irreversible. En cuanto a las características, vamos a hablar de un glaucoma de ángulo cerrado diferente al glaucoma de ángulo abierto. En este glaucoma se representa en menor porcentaje estadísticamente en comparación al otro, pero esto es una emergencia médica, una realmente emergencia. ¿Por qué? Porque estos pacientes sí son sintomáticos. Estos son los pacientes que les pueden llegar a la rural, que les pueden llegar a la consulta. Son pacientes que por bloqueo del ángulo de drenaje, que lo hablamos anteriormente cuando hablamos de humor acuoso, pueden presentar aumentos de la PI o de la presión intraocular de entre 45 a 60 milímetros de mercurio, ocasionando lesión del nervio óptico incluso de manera inmediata. Es importante tener claro en estos pacientes antecedentes familiares de glaucoma, hipermetropías, vicios refractivos. Vicios refractivos, cuando hablamos de hipermetropía, son ojos pequeños, ojos con cámaras anteriores pequeñas, personas mayores de 50 años, la femenina, y bueno, cuando son razas esquimales y bueno, son factores de riesgo importantes. Vean esta imagen donde visualizamos la cámara anterior. Esta cámara anterior se perdió. Es una cámara estrecha, extremadamente estrecha, donde vemos que prácticamente la córnea se une con el haz de luz del iris, ¿sí? Y se pierde el tamaño de la cámara anterior. La sintomatología: estos pacientes tienen una visión borrosa, cefalea, signos vagales, visión de halo, dolor ocular, periocular pulsante, ojo rojo. Pueden causar signos vegetativos como náuseas, vómitos, bradicardia. En cuanto a los signos, pueden, al visualizar mediante lámpara de hendidura o una linterna, podemos evidenciar edema corneal, como lo vemos acá, una opacidad corneal. La pupila puede estar midriática o midriasis media. Si lo exploramos la conjuntiva, vamos a encontrar una inyección conjuntival en 360 grados, es decir, un ojo rojo. Y al revisar la cámara anterior, vamos a ver una cámara anterior estrecha, como lo vemos acá. La córnea, el reflejo iridiano, de luz iridiano, pues se ve extremadamente estrecho. ¿Cómo lo diagnosticamos? Mediante anamnesis, interrogatorios, antecedentes, cuando inició la sintomatología y pues diagnósticos diferenciales de ojo rojo, como uveitis, conjuntivitis, todo eso hay que tenerlo claro. Podemos utilizar nuestro endoscopio directo para la evaluación, incluso hasta una linternita de bolsillo. Eso nos va a ayudar
a identificar los signos del paciente para su diagnóstico. Ahora, ¿qué hacemos? Primero que nada, muchachos, calmar el dolor. Entonces, al calmar el dolor, utilizamos analgésicos vía endovenoso, buscar calmar el dolor del paciente. Luego pensamos utilizar agentes hiperosmóticos, como el manitol. Podemos administrarlo vía endovenoso en una concentración de 10 a 20%, con una dosis de 1 a 1.5 gramos por kilogramo de peso. Pero es importante los antecedentes del paciente, los antecedentes personales, porque si este paciente es diabético, no es recomendable utilizar manitol. El glicerol también es bioral, prácticamente tóxico. Se puede utilizar en combinación con bebidas endulzadas como jugo de naranja, una dosis de 1.2 gramos por kilogramo de peso. Inicio de acción de 10 a 30 minutos, máxima acción después de 45 minutos a 2 horas. Precaución en pacientes diabéticos de igual manera. Igual que el manitol. El manitol también es importantísimo eso. Incluso pacientes que tengan enfermedad renal o problemas cardiovasculares de insuficiencia cardíaca, es importante tenerlo claro. Bien, porque es peligroso, podemos descompensar a ese paciente y traer más problemas de los que tenemos. Desde el punto de vista oftalmológico, al utilizar soluciones oftalmológicas como gotas y tratamiento bioral, utilizamos la pilocarpina al 2 o al 4%, una gota cada 5 minutos por 3 dosis, luego cada 20 minutos por 3 dosis más. La cetazolamida podemos utilizar 2 tabletas de 250 miligramos STAP, es decir, una sola vez, y luego una tableta cada 6 horas por 3 días. Los betabloqueantes tópicos con el aleadotimolol, que lo podemos encontrar bastante en las entidades públicas, y los alfagonistas como la propronidina o la brimonidina, pero es importante sobre todo en pacientes de mayor edad porque puede dar un poco de somnolencia. Importante que la cetazolamida, el paciente al administrársela o al dársela, se la tome con juguito de naranja o con jugo de tomate para evitar pérdidas de potasio importantes. Recuerden que la cetazolamida es un inhibidor de la anhidrasa carbónica y al ser inhibidor de la anhidrasa carbónica puede ocasionar una depresión de potasio. Inhibidores de la anhidrasa carbónica se pueden usar y bueno, una vez que ya utilizamos toda esa farmacoterapia, podemos referir para un servicio de oftalmología donde se pueda realizar una iridotomía periférica con láser de argón o YAP o ambas, y la iridotomía quirúrgica como tal. Vemos acá una iridotomía que de alguna manera ayuda a bajar la presión intraocular. Glaucoma congénito. El glaucoma congénito es del nacimiento hasta los 3 años. Aparece entre a 8 a 100.000 nacidos vivos desde el punto de vista estadístico. Afecta principalmente al varones al 65% y es bilateral en el 75%. Es un desarrollo normal de la estructura del seno camerular que ocasiona como tiene una consecuencia de obstrucción del humor acuoso. Estos pacientes, pues vemos normalmente a veces nos llegan a la consulta y los familiares o la mamá o el papá dicen, cónchale, mi hijo sí es lindo, tiene los ojos grandes, pero esos ojos grandes nos indican a nosotros los oftalmólogos que algo está pasando, algo está sucediendo allí porque eso no es normal. Aparte de eso, la mamá se queja o ve que el niño cuando hay luz se retira, eso lo llamamos fotofobia, o vemos que el niño tiene un lagrimeo constante, eso se denomina epífora, o vemos que los ojitos son muy grandes y eso lo que denominamos buftalmo. Esa es la tríada característica del glaucoma congénito: lagrimeo, fotofobia y blefaroespasmo. El blefaroespasmo es cuando el niño parpadea. Entonces eso puede ocasionar o nos puede dar un indicio de este niño que está cursando con un glaucoma congénito. El diagnóstico lo hacemos prácticamente de manera clínica y el tratamiento es quirúrgico.
se hace una goniotomía, una separación de los rectos embrionarios que obstruyen el humor acuoso en la malla trabecular. Recordando que desde el punto de vista fisiopatológico, pues el glaucoma congénito se debe a una persistencia de la membrana de Barker. Y por último tenemos el nervio óptico. Al analizar sus características es de suma importancia, ya que nos da un importante diagnóstico del glaucoma y en conjunto de la mano con la presión intraocular. 5 reglas para evaluar el nervio óptico en el glaucoma. Observa el anillo neural y no la excavación. El anillo neural es esto y no la excavación. Observe la región peripapilar, que es esto, estos cambios que están acá. Observe las fibras nerviosas. Vemos estas, son una especie de, como si fuese una telaraña. Eso lo vamos a ver en los oftalmoscopios. Las lámparas hendiduras tienen una serie de filtros. En este caso podemos utilizar un filtro que es de color verde, que es el verde anhidro. Nos ayuda a ver la cantidad de fibras nerviosas. Mientras que si una persona más joven vamos a tener más fibras nerviosas que una persona mayor. Y si es una persona con glaucoma, pues va a tener pérdida de esas fibras nerviosas. También podemos observar la lámina cribosa, la cual puede estar aumentada de tamaño en pacientes con glaucoma. Y pueden estar o no hemorragias cercanas al nervio óptico. Por último, vemos cómo evaluamos el anillo neural y la excavación. En este caso, el disco como tal, que es por la ley del ISNT, donde evaluamos el rodete inferior es más grueso. El rodete inferior es más grueso que el superior. Lo vemos acá, ven que está más grande de tamaño. Y el nasal en relación al temporal. Es decir, si por ejemplo el inferior es menor que el superior, estamos hablando de un paciente con glaucoma. Si el temporal es más grande que el nasal, estamos hablando con un paciente con glaucoma. O sea, esta regla la utilizamos para nosotros evaluar cómo está ese disco óptico y decir si este paciente tiene condición para ser catalogado como un paciente con glaucoma. Gracias. Espero que haya sido de su agrado y cualquier duda, estamos a la orden. Gracias. Espero que haya sido de su agrado y cualquier duda, estamos a la orden.